Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de contabilidad general. Esta vez vamos a conocer el tercero de los estados financieros que vamos a conocer durante el curso. Ya conocemos hasta ahora y hemos trabajado el balance general y el estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Hemos trabajado esos dos estados financieros y hemos visto la relación entre ellos, cómo se integran, y hemos hecho ejercicios donde, bueno, recibimos una serie de transacciones que asentamos y luego vemos cómo esas transacciones afectan y se expresan en los estados financieros de cierre finales del periodo, y hemos visto hasta ahora, como les digo, balance general y el estado de resultados. Ahora vamos a conocer el tercero de los estados financieros que vamos a manejar, y es el flujo efectivo, y lo vamos a ver en dos visiones, o en dos, digamos, aproximaciones. En una aproximación contable, es decir, el estado financiero llamado, o el estado contable llamado flujo efectivo, y una aproximación más, digamos, de evaluación de proyectos de inversión, un flujo de caja libre o flujo de caja financiero. Bueno, comencemos entonces. Comencemos conociendo el estado de flujo efectivo contable, es decir, yo lo llamo la visión contable porque es la visión, digamos, del estado financiero o el estado contable que se conoce eh, como parte de los estados financieros del grupo de estados contables llamado flujo de efectivo. Un flujo de efectivo contable, estoy imaginando que nos paramos en la cuenta bancaria o en la cuenta de efectividad que estamos analizando. Lo que queremos es explicar por qué el efectivo varía. Lo que muestra un flujo de efectivo es las entradas y salidas del efectivo. Lo que muestra es justamente las entradas, flujo de entrada y flujo de salida del efectivo de la empresa o de la entidad que estamos estudiando para un periodo determinado. Y este flujo de entrada y salida los agrupa, los desglosa en tres digamos, categorías. Actividades de operación, actividades de inversión y financiamiento. Entendida la operación como esas actividades o movimientos del efectivo que están asociados o que se deben a, es decir, entrada y salida del efectivo que se deba a cualquier evento que tenga que ver con la operación del negocio, de la empresa, de la entidad. La actividad de inversión se refiere a entradas de dinero o salidas de dinero a la cuenta bancaria, a las cuentas llamadas de efectivo. Recuerden que estamos viendo el flujo del efectivo. Entonces, movimientos del efectivo que estén asociados con las inversiones, y esto se refiere es básicamente a los activos de largo plazo. Y la actividad de financiamiento se refiere a todos aquellos movimientos en el efectivo que tengan que ver o estén relacionados con los que financian el negocio o financian a la empresa, financian al proyecto. Entiéndase como deudas de largo plazo y lo que tiene que ver con los socios. ¿Ok? Entonces, nos vamos a dar cuenta que el estado de flujo efectivo atiende, cuando categoriza en estas tres actividades, atiende a el movimiento de las cuentas de todo el balance general. Activos de largo plazo están acá, aquí están los pasivos de largo plazo, aquí están el patrimonio, y aquí en operación está justamente los activos de corto plazo. Si se fijan, está todo el balance allí, relacionado. Porque como vamos a ver más adelante, en unos minutos, vamos a ver que lo que queremos explicar, qué le pasa al efectivo justamente en ese periodo. Esa entrada y salida de dinero, ¿a qué se deben? Y se agrupan en algunas de estas tres categorías. Y otra manera de verlo, lo que se llama de forma indirecta, es explicar qué le pasa al efectivo a partir de lo que le pasa
al resto de las cuentas del balance. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a entender el flujo de efectivo en su visión contable, digamos, el formato que representa un estado de flujo efectivo. Bueno, entonces, antes de entrar, digamos, en los detalles, bueno, uno pudiera preguntarse por la utilidad. O sea, ¿para qué nos sirve un flujo efectivo? Como hemos dicho, como aquí lo que se está reportando es en un periodo determinado las entradas y las salidas del efectivo, entonces esto te permite estimar o identificar la capacidad que tenga esa empresa o la entidad que estamos analizando para generar flujos netos de entrada de efectivo a partir de las operaciones. Porque, ¿qué es lo que se pretende con la empresa? Bueno, que la empresa en algún momento, sabemos que al principio seguramente, bueno, hay que invertir y el negocio está empezando, pero en algún momento lo que se pretende es que la empresa se sostenga sola. Es decir, que por sus propias operaciones, por las operaciones de la naturaleza a la que se dedica, por las operaciones propias de su actividad, estas operaciones generen suficiente flujo de efectivo para sostener a la misma empresa. Es decir, genere efectivo suficiente de sus operaciones para pagar su misma operación, es decir, salarios, alquileres, servicios, etcétera, pagar las deudas, pagar los intereses de esas deudas y pagarle a los socios los dividendos. Es decir, la idea de la empresa que en algún momento se sostenga sola y ese flujo de caja sea suficiente para pagar todas las inversiones que se hicieron allí. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo efectivo me permite identificar si esa empresa tiene la capacidad de hacer justamente, de cumplir justamente con ese objetivo. Por otro lado, también me permite identificar si se necesita financiamiento externo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si en algún momento, por ejemplo, la empresa no tiene suficiente efectivo propio de sus actividades, ¿no? Para, qué sé yo, hacer una nueva inversión. Por ejemplo, la empresa quiere comprar unas nuevas máquinas y no tiene suficiente efectivo propiamente, ¿no? Para comprarse las nuevas máquinas, alguien tiene que poner el dinero. Es decir, eso lo que te va a indicar es que si tú quieres invertir en esas nuevas máquinas y el flujo de caja no es suficiente, el flujo efectivo no es suficiente, entonces si inviertes, se va a generar un déficit de caja. Es decir, hay una necesidad de que alguien ponga el dinero. Y se llama externo porque es dinero que entra fresco desde afuera de la empresa. Porque la empresa por sus propias operaciones no pudo generar dinero internamente, no pudo generar efectivo internamente. Efectivo, digamos, excedentario, que sobrara. ¿Para qué? Para entonces después reinvertirlo en las máquinas. Entonces, como no generó lo suficiente, hace falta un financiamiento externo, es decir, que alguien ponga dinero fresco, nuevo dinero en la empresa. Entonces, el flujo efectivo también te permite identificar eso. Cuando la proyección que estás haciendo del flujo efectivo, proyectando, es negativa, lo que estás diciendo es que alguien tiene que cubrir ese déficit. Muy bien. Y lo tercero, digamos, la tercera posibilidad que te da el flujo efectivo es que puedas explicar por qué difieren las utilidades netas y el flujo neto de efectivo. Ya sabemos hoy en día que una cosa es lo que se ve en el estado de resultados o de ganancia y pérdida y otra cosa es lo que se ve en el flujo efectivo. Gracias al principio de realización o de causación, ¿verdad? Como lo quieran llamar, gracias a que se cumple ese principio, no necesariamente toda entrada de dinero está asociada a un ingreso contable, ni toda salida de dinero está asociada a un ingreso contable, no necesariamente, ni ocurren en el mismo momento. Porque, por ejemplo, yo pudiera vender a crédito y si yo cumplo con mi compromiso y esos ingresos se devengan, ya yo tengo que registrarlo contablemente. Pero como vendí a crédito, no he cobrado todavía. Entonces, ya yo tengo a lo mejor unos ingresos contablemente que tengo que registrar devengados, más no cobrados. Entonces, no tengo todavía el flujo efectivo. Entonces, si entendemos y recordamos el principio de realización, nos vamos a dar cuenta que son dos cosas que están relacionadas, pero que no se mueven al mismo ritmo.
Entonces, el flujo efectivo te permite también explicar esa diferencia entre las utilidades netas. Recuerden que la utilidad neta es la última línea del estado de resultados, ¿verdad? Yo lo veo en un estado de resultados, la utilidad neta, y el flujo de efectivo operativo. Entonces, una cosa es el flujo efectivo que en este periodo se generó y otra cosa es la utilidad neta que se generó en el mismo periodo. Ya sabemos que gracias al principio de realización, una cosa es lo que se ve en el estado de resultados o de ganancias y pérdidas, que ahí se ven ingresos y gastos contablemente, ¿verdad? Registrados, es decir, cumpliendo con el principio de realización, y otra cosa es lo que se ve en el flujo efectivo o en el estado de flujo efectivo, que lo que se ven son movimientos en el efectivo, entradas y salidas de dinero, que repito, no coinciden necesariamente con los ingresos y los gastos contables. ¿De acuerdo? Para eso lo que hay que recordar es el principio de realización. Entonces, te permite también entender esa diferencia. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, el flujo efectivo, como les decía, el estado contable llamado flujo efectivo, el formato agrupa las entradas y salidas de efectivo en tres grandes categorías: actividades de operación, de inversión y de financiamiento. ¿Qué son actividades de operación? Bueno, son todas esas, como ya dijimos, entradas o salidas de efectivo que se asocian con la operación, es decir, con la actividad propia, operativa de cada día de esta empresa, o de este proyecto, o de este negocio. Entonces, por ejemplo, aquí pongo como ejemplo algunas situaciones que pueden generar entrada de efectivo o salida de efectivo. Cuando usted vende sus bienes y servicios, es un ingreso operativo. Los ingresos por bienes y servicios son ingresos propios de la operación. Entonces, la venta de bienes y servicios te genera entrada de efectivo, ¿no? ¿Qué otra cosa te puede generar entrada de efectivo operativo? Bueno, normalmente las empresas van manejando una liquidez de corto plazo que está colocada en cuentas bancarias, ¿verdad? O toman créditos de corto plazo de los bancos, es decir, líneas de crédito, y eso les causa unos intereses que pagar o le causa unos ingresos por intereses, ¿verdad?, que cobrar. Entonces, si tú tienes dinero que vas dejando en las cuentas bancarias y esas cuentas te pagan intereses, por ejemplo, o en instrumentos financieros de muy corto plazo, muy líquidos, donde la tesorería de la empresa maneja esa liquidez de corto plazo y coloca dinero y por ahí se ganan unos intereses, esos intereses también se asocian con entradas de efectivo propios de la operación. ¿Por qué? Porque es causado por el movimiento de esas cuentas en el corto plazo, ¿verdad?, con la actividad, digamos, operativa. O por ejemplo, si tienen en el mismo corto plazo parte de las inversiones son en acciones de otras empresas y esas empresas generan un dividendo en ese periodo por casualidad, entonces eso también son ingresos de entradas de efectivo propios de la operación. Pero esos son muy extraños que ocurran. Ahora, ¿qué genera salida de efectivo operativa? Bueno, todos los pagos, mientras que arriba están todos los cobros asociados a la operación, aquí están todos los pagos asociados a la operación. Es decir, toda la serie de dinero que tienen que ver con la operación del negocio. Entonces, por ejemplo, yo le tengo que pagar a los proveedores el inventario que me vendieron. Y eso es algo operativo. Recuerden que los negocios, bueno, digamos, los que se dedican a alguna venta de inventario, o si manufacturan, por ejemplo, compran materias primas, se transforman en las materias primas en productos terminados, y después yo vendo el producto terminado, o si simplemente comercializo un producto que ya está terminado porque lo compro y lo vendo. ¿Cuál es el ciclo, digamos, ahí del negocio? Bueno, le compras al proveedor, ¿verdad? No necesariamente le pagan en ese momento, ese inventario después lo vendes y no necesariamente le cobras al cliente, y después cobrarás y después pagarás a los proveedores. Esa es la actividad, digamos, el ciclo operativo. Entonces, salidas de efectivo asociadas a la operación, bueno, cuando se le paga a los proveedores la mercancía. O, por ejemplo, cuando le pagan a los empleados los servicios. Recuerden que son salidas de efectivo operativas. O le pagas los intereses, ¿verdad?, por esos créditos de corto plazo que te da la banca, como las líneas de crédito. Líneas de crédito. Eso también se asocia con salidas de crédito operativas. O, por ejemplo, le pagas al gobierno sus impuestos. También son salidas de efectivo operativas.
o le pagas a cualquier proveedor cualquier gasto operativo. Servicio, alquileres, etc. ¿Ok? Cualquier salida de efectivo propia de la operación. Sigamos. La segunda categoría en la que se agrupan las entradas y la salida de efectivo son las actividades de inversión. Es decir, todo ese movimiento en el efectivo que tenga que esté asociado a la empresa invirtiendo. ¿Invirtiendo en qué? En activos de largo plazo. Generalmente son activos fijos, ¿verdad? O activos intangibles como marcas, pero son activos de largo plazo. Entonces, por ejemplo, o a lo mejor, bueno, son activos financieros que tienen a largo plazo. Te compraste unas acciones de otra empresa y las tienes a largo plazo, compraste unos títulos de deuda de otra empresa, le prestaste dinero a otra empresa y a largo plazo. También sería una inversión. Entonces, esto está asociado, como les decía, la actividad operativa, vuelvo un poco atrás, la actividad operativa está asociada, como les decía, a los activos de corto plazo, mientras que la actividad de inversión está asociada a los activos de largo plazo. Entonces, son entradas de efectivo o salidas de efectivo que estén asociadas a esas inversiones que está haciendo la empresa. ¿Cuándo entra dinero? Cuando vende las inversiones. Es decir, cuando, por ejemplo, vendiste una máquina, o vendiste un terreno, o vendiste cualquier propiedad, o vendiste una planta, o vendiste los equipos. Cuando vendes esos activos, entra efectivo. En cambio, cuando los compras, cuando compras activos de largo plazo, sale efectivo. ¿Sí? Entonces, esto es como pararse, de nuevo, como le dije al principio, esto es pararse en la cuenta bancaria o en la cuenta de efectivo de la empresa y explicar por qué entra y sale dinero. Entonces, claro, cuando tú vendes un activo, por ejemplo, unos equipos, unas máquinas, unas herramientas, unos vehículos, los vendes y te lo pagan, entra dinero. En cambio, cuando los compras, sale dinero, porque los estás pagando tú. Entonces, ¿cuándo sale efectivo? Cuando adquieres esos activos. Cuando entra, cuando vendes esos activos. O, por ejemplo, como les decía, también puedes tener inversiones financieras a largo plazo. Entonces, cuando esas acciones que tú tenías en otra empresa las vendiste, pues vendes valores de capital, es decir, acciones en otras empresas, cuando las vendes, entra dinero. Cuando las compras, porque estás invirtiendo, compras o deuda de otras empresas o acciones de otras empresas, comprar deuda significa prestarle a otra empresa, ¿no? O compras acciones de otra empresa y te haces socio de otra empresa y esa inversión la tienes a largo plazo, entonces ahí sale efectivo. Pero cuando los vendes, entra efectivo. Claro, como si yo vendiera unas acciones que tengo de otra empresa, las vendo, me las pagan y entonces ahí entra efectivo a mi cuenta. ¿Ok? Eso es lo que está asociado a actividades de inversión. Y actividades de financiamiento, perdón. Financiamiento se refiere a cuando la empresa, digamos, recibe o paga dinero, es decir, tiene entradas de efectivo o salidas de efectivo asociadas a los que la financian, es decir, a los que ponen el dinero. Estos son los pasivos de largo plazo y lo que tiene que ver con el patrimonio, es decir, con los socios. ¿Ok? Entonces, mientras, voy un segundo atrás, mientras en la actividad operativa tiene que ver esto con los activos de corto plazo y también con los pasivos de corto plazo, porque aquí, por ejemplo, hay pagos a los proveedores de inventario. Por ejemplo, las cuentas por pagar a los proveedores. Entonces hay asociados activos de corto plazo y pasivos de corto plazo, ¿verdad? Esto es lo que se llama al capital de trabajo. Mientras estamos hablando del movimiento asociado al efectivo, a este concepto de capital de trabajo que puede ser o bruto o neto, ya vamos a explicar qué es eso. La actividad de inversión, como ya también dije, aquí estoy brevemente repasando,
tiene que ver o está asociada con los activos de largo plazo. Entonces, fíjense que él va cubriendo como todo el balance, ¿no? Todas las áreas del balance. Bueno, el financiamiento, entonces, está asociado a los pasivos de largo plazo y al patrimonio. Pasivo de largo plazo y patrimonio. Entonces, son entradas de efectivo y salida de efectivo que tengan que ver, por ejemplo, con los que financian. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me prestan dinero a largo plazo, ¿verdad? Cuando me prestan dinero, entra dinero, entra efectivo. Cuando me lo prestan, entra efectivo. Cuando más bien yo pago los préstamos, sale efectivo. Entonces, entra efectivo cuando me prestan dinero, ¿verdad? Lógicamente, y sale efectivo cuando yo tengo que pagar esos préstamos. Y también en la relación con los socios. Cuando los socios aportan dinero a la empresa, o yo le vendo a ellos unas acciones de esta empresa, ellos me la pagan y aportan dinero a la empresa, cuando vendo acciones, ¿verdad? Aumenta el capital pagado, ¿cierto? Son los aumentos de capital. Recuerden que la cuenta capital pagado es la que registra los aportes de los socios. O sea, yo venderle acciones y me las pagan, entra efectivo. Entra efectivo. En cambio, cuando yo le recompro a ellos las acciones, se las tengo que pagar. Cuando digo yo, me refiero a la empresa. Cuando se las recompra, se las tengo que pagar, sale efectivo. O cuando le reparto los dividendos, es decir, cuando la empresa decide repartir sus ganancias en dividendos en efectivo, sale efectivo. Entonces, ver el movimiento que hay en las cuentas de efectivo, las cuentas bancarias, por ejemplo, asociado a quienes financian la empresa. Una reglita mnemotécnica para, digamos, entender si el efectivo está entrando o saliendo, o sea, subiendo o bajando, según lo que le pase a otro activo, es esta. Si, por ejemplo, llamamos fuentes de efectivo a todo aquello que genera efectivo y uso de efectivo a todo aquello que me consume efectivo, cuando yo compro, ¿verdad? Aumentan cualquier otro activo distinto al efectivo, cualquier otro activo, por ejemplo, compro mercancía, compro inventario, compro máquinas, cuando aumenta cualquier otro activo, quiere decir que yo estoy usando el efectivo. Es decir, cuando sube otro activo, cae el efectivo. Por ejemplo, compro más mercancía, cae el efectivo. Compro más máquinas, cae el efectivo. ¿Sí? En cambio, cuando esos otros activos distintos al efectivo caen, por ejemplo, vendo la mercancía, eso es una fuente de efectivo, es decir, se genera efectivo. Entonces, vendo la mercancía, sube el efectivo. Compro la mercancía, cae el efectivo. Vendo las máquinas, sube el efectivo. Compro las máquinas, baja el efectivo. Y así. Pero cuando pasamos al otro lado de la igualdad, la relación, digamos, se invierte. Es decir, cuando cualquier otro pasivo, es decir, me prestan plata, ¿verdad? Cuando cualquier otro pasivo aumenta, es decir, me prestan dinero, eso en el efectivo se refleja en una entrada, es decir, una fuente efectiva. ¿Qué me genera mi efectivo? Por ejemplo, que me presten dinero. Entonces, mayores pasivos, aumenta el efectivo. En cambio, si los pasivos los pago, es decir, pagado las deudas, ¿con qué se pagan las deudas generalmente? Con efectivo. Entonces, si pago las deudas, es decir, las deudas o los pasivos caen, quiere decir que entonces yo estoy usando efectivo. Usando efectivo. ¿Ok? Igual pasa con el patrimonio. ¿Qué significa el patrimonio? Que si los socios aportan dinero, entonces sube el capital pagado, ¿verdad? Que es una cuenta del patrimonio. Por lo tanto, entra el efectivo. En cambio, si los socios se llevan dividendos o se retiran, entonces cae el patrimonio y por lo tanto, entonces quiere decir que estoy sacando dinero, estoy usando efectivo. ¿Ok? Entonces, hay como dos maneras de llegar a explicar el flujo de efectivo o armarlo.
Una es de forma directa. Directa significa que yo me meto en la cuenta bancaria, veo todos los movimientos, ¿verdad? De entrada y salida del efectivo, y las clasifico según las tres categorías. Si son operativas, si son de inversión o si son de financiamiento. Esa es la forma, digamos, directa. En cambio, hay una forma indirecta, que es entendiendo qué le pasa, qué le pasa a los otros, a las otras cuentas del balance, es decir, a los otros activos de corto y largo plazo distintos al efectivo, o a los pasivos de corto y largo plazo, o al patrimonio. ¿Qué le pasa a esas cuentas? ¿Verdad? Entender eso, cómo varían en un periodo, y entonces ver el efecto que eso tiene sobre el efectivo. O dicho de otra manera, es entender qué le pasa al efectivo, derivar, deducir, entender qué le pasa al efectivo a partir, ¿verdad? O deduciéndolo de lo que le pase a las demás cuentas del balance. ¿Ok? Eso es la forma indirecta. Ya lo vamos a ilustrar. Para esa forma indirecta, yo necesito dos balances generales consecutivos. Es decir, un balance de inicio y un balance de cierre del periodo. Y necesito el estado de ganancia y pérdida que está en medio de ese periodo. Entonces necesito un balance inicial, un balance final y el estado de ganancia y pérdida que tengo en el medio del periodo o durante ese periodo. Entendiendo qué le pasa a las demás cuentas del balance, ¿verdad? Porque como necesito ver si esas cuentas suben o bajan, por eso necesito dos estados financieros, pero mejor dicho, por eso necesito dos balances consecutivos para poder ver la variación de las cuentas. Recuerden que en el balance yo veo saldos de las cuentas. Entonces, al comparar dos saldos, puedo entender cómo varió, si subió o cayó, ¿no? Entonces, entendiendo la variación de las cuentas, yo deduzco qué le pasó al efectivo en ese periodo. ¿Ok? Esa es la forma indirecta. Vamos entonces a entender cómo se deriva de manera indirecta el flujo de efectivo. Digamos que de manera directa es muy sencillo en el sentido en que me refiero que es muy sencillo porque lo que hago es ver los movimientos dentro de la cuenta. Es como si usted se metiera en su cuenta bancaria y le dijera al banco, por favor dame los movimientos de mi cuenta bancaria el último mes. Y le saca todo el registro de entrada y salida o sea, de movimientos en su cuenta, ¿no? De entrada y salida de la cuenta bancaria en el mes. Y ahora imagínense que teniendo ese registro, ahora usted empieza a ordenarlas, clasificándolas según tres categorías: operativa, inversión y financiamiento. Eso es de forma directa hacer el flujo efectivo. Ahora, de forma indirecta, hay que hacer aquí un ejercicio algebraico para deducirlo. Y repito, necesito un balance inicial del periodo, un balance final del periodo y el estado de resultados que está entre ellos dos, es decir, que está en el periodo. ¿Sí? Entendiendo cómo varían estas cuentas, recuerden que en el balance yo veo saldos de las cuentas. Entendiendo cómo variaron, yo puedo deducir qué le pasó al efectivo a partir de lo que le pasó al resto de las cuentas del balance. Entonces, por poner un ejemplo, supongamos la cuenta de inventario. Inventarios pasaron de 100 y terminaron el periodo, por ejemplo, en 70. ¿Qué quiere decir eso? Que los inventarios cayeron. ¿Qué quiere decir que cayeron? Variación, el símbolo, el triangulito, que es la letra delta griega, letra mayúscula delta griega. La variación es final menos inicial, es decir, 70 menos 100, ¿verdad? Es decir, cayó $30 o bolívares o lo que sea el inventario. Ahora, ¿qué significa esto? Que como cayó el inventario, usted lo está vendiendo. Entonces, el efecto que se deduce indirectamente en el efectivo es que el efectivo subió. Entonces, a eso se refiere este ejercicio. Subió en 30. Es decir, como todo el balance tiene que estar equilibrado, lo que vamos es a despejar, a entender qué le pasó al efectivo a partir de lo que le pasó a las otras cuentas.
Entonces, si por ejemplo esta cuenta cayó y este es el inventario, entonces el efectivo tuvo que subir. Y así. Otro ejemplo, supongamos que son las cuentas por pagar. Yo tengo cuentas por pagar, por ejemplo, de 30. Y la cuenta por pagar quedó en 20. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pagó 10. Porque pasó de 30, perdón, pasó de 30 a 10, a 20, perdón. Pasó de 30 a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que cayó. ¿Cayó en cuánto? En 10. 20 menos 30 cayó en 10, ¿verdad? Esta es la variación de la cuenta por pagar. Entonces, si él cayó en 10, quiere decir que usted está pagando deuda. Si la deuda cayó en 10, quiere decir que usted le pagó 10 a los proveedores de inventario. Entonces el efectivo salió. ¿En cuánto? En 10. A eso se refiere este ejercicio. Es entender qué le pasó al efectivo a partir de lo que le pasó a las otras cuentas. Entonces, si por ejemplo la cuenta por pagar cayó de 30 a 20, quiere decir que usted pagó deuda. Entonces el efectivo salió. A eso se refiere. Ahora vamos a derivar esto matemáticamente. Aquí necesito por favor que se concentren y me sigan en esta derivación. Voy a derivar matemáticamente el flujo de efectivo. Es decir, voy a deducir qué le pasó al efectivo a partir de lo que le pasó al resto de las cuentas. Y parto de una relación fundamental que ya todos conocemos, que es la ecuación del balance. Activo igual a pasivo más patrimonio. Y se supone que eso está siempre equilibrado. Es decir, que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Ahí no hay desequilibrio. Si eso es así, su variación también tiene que estar equilibrada. Es decir, lo que varíen en los activos porque suban o caigan, tiene que estar equilibrado con lo que varíe el pasivo más lo que varía el patrimonio. Entonces, por poner un ejemplo aquí sencillito, si los activos subieron en 100, para que esto esté equilibrado, el lado derecho tiene que haber subido también en 100. Y a lo mejor subió 60 y 40. Pero eso siempre tiene que estar equilibrado. No hay manera de que este suba en 100 y este lado se quede con 50 nada más. No hay manera. Tiene que estar equilibrado. Porque se supone que todas las transacciones contables que se van registrando cumplen con esta igualdad fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, su variación también tiene que estar equilibrada. Bueno, seguimos. Si eso es así, entonces yo puedo explicar la variación de los activos, visto como toda una familia, por la suma de sus componentes. Es decir, los activos varían porque varíen sus componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Los activos de corto plazo o circulantes o corrientes, que es lo mismo, y los activos de largo plazo, netos, porque recuerden que aquí está metida la depreciación acumulada. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual a la variación del pasivo. La variación del pasivo total se explica por la variación de sus dos componentes, los pasivos de corto plazo y los pasivos de largo plazo, más la variación del patrimonio, ¿no? Y sigo desarrollando el tema. Pero, ¿qué significa el patrimonio? Recuerden que el patrimonio es la suma de dos cuentas, capital pagado y utilidad acumulada. Por lo tanto, la variación del patrimonio se explica por la suma de la variación de sus cuentas que lo componen, capital pagado y utilidad acumulada. Y las demás partes quedan igual, como ya las teníamos en la línea anterior. Ahora, qué sé yo, que dentro del activo circulante hay un activo muy particular, que es el que yo quiero entender, y es el efectivo. El efectivo está incluido dentro de este activo circulante. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Lo separo del resto, digamos, de los activos de corto plazo, y esta variación del activo de corto plazo o circulante completa se explica por la variación de dos componentes. El efectivo, que es parte de ellos, y el resto de los activos de corto plazo o circulantes. Y lo demás queda igual, como arriba. Fíjense que vengo dándole como detalle a cada una de las cuentas, ¿no? Ahora, ¿qué técnica aplica uno cuando uno quiere entender
perdón, cuando uno quiere entender o explicar la variación, ¿verdad?, de una variable con respecto a las otras, que uno pone una variable en función de las otras, ¿no? Es decir, la despeja. Uno cuando quiere entender por qué, o sea, explicar por qué varía una variable, valga la redundancia, ¿no?, a partir de lo que le pase a las demás variables, ¿qué hace uno? Despeja. Entonces, como yo quiero explicar el efectivo a partir de lo que le pasó a las demás, lo despejo. ¿Y cómo se despeja? Así. El efectivo lo dejo solo de este lado izquierdo y eso tiene que ser igual a ¿qué? Este que está sumando pasa restando por otro lado y este que está sumando también pasa restando por otro lado. Así. Entonces, se fijan, despejé. Y todo lo demás queda del lado derecho de la igualdad. ¿Por qué? Porque quiero explicar justamente, quiero explicar qué le pasa al efectivo a partir de lo que le pase al resto de las cuentas del balance general. ¿De acuerdo? Por eso lo despejé. Y si sigo desarrollando esto, le digo, bueno, mira, pero fíjate algo. Yo puedo explicar la variación de la utilidad acumulada por la variación de dos componentes de ella. ¿Y de dónde sale eso? Sale esto aquí. Hago un paréntesis un momentico. Cuando la empresa produce beneficios, ¿verdad?, utilidad neta, esa utilidad neta pasa a ser parte de la utilidad acumulada en el balance, ustedes lo saben. Entonces, ¿por qué variará la utilidad acumulada? La utilidad acumulada variará, por ejemplo, si hay utilidad neta. Es decir, si la empresa en ese periodo genera utilidad neta, positiva o negativa. Estoy hablando en términos genéricos. Positiva o negativa, ella afecta la utilidad acumulada. ¿Por qué? Porque recuerden que lo hemos dicho, que la utilidad neta termina acumulándose en la utilidad acumulada, y esa es la cuenta, o sea, utilidad acumulada, ganancias retenidas, como lo quieran llamar, utilidades no distribuidas. Y esa es la cuenta que a su vez se suma con el capital pagado para hallar el patrimonio. Recuerden, ¿no? Recuerden que tenemos el patrimonio, y el patrimonio a su vez es la suma de dos cuentas, capital pagado y utilidades acumuladas, ¿verdad? Y en la utilidad acumulada cae la utilidad neta del periodo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay utilidad neta, afecta la utilidad acumulada y a su vez afecta el patrimonio. ¿Ok? Te la suma de estas dos. Entonces, volviendo acá, la utilidad neta variará. ¿Por qué? Porque hay utilidad neta, pero la utilidad acumulada variará porque hay utilidad neta y se reducirá cuando tú repartes dividendos a los accionistas. Porque también lo hemos dicho, que los dividendos salen ¿de dónde? De la utilidad acumulada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá arriba? Sustituir la variación de la utilidad acumulada explicándola por sus componentes. Ella variará porque haya utilidad neta y porque haya dividendos. ¿Ok? La utilidad neta la afecta positivamente, por supuesto, si hay pérdida, la resta, y los dividendos afectan negativamente. ¿Ok? A la utilidad acumulada. Muy bien. Seguimos. Entonces, entendido esto, podemos verlo, digamos, rapidito como ejemplo, si quedó alguna duda. Supongamos que la utilidad acumulada al inicio de un periodo son 100, ¿verdad? En ese periodo se hace utilidad neta de 50, por decir algo, pero a su vez la empresa decide repartir dividendos de 20, por decir algo. Entonces, ¿qué utilidad acumulada debería finalizar? Bueno, si comenzó en 100 y hubo utilidad neta, eso debería subir a 150. Pero como repartiste dividendos, es decir, sacaste dividendos de la utilidad,
esto debe quedar entonces en 130. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 150 le suma la utilidad neta, 100, perdón, le suma la utilidad neta a 150, pero de ahí de la utilidad acumulada sacaste 20, te queda entonces aquí en 130. Eso es para ilustrar lo que acabo de decir justamente. Entonces, ¿por qué varía? ¿Por qué razón varía de 100 a 130 la utilidad neta? La utilidad acumulada, perdón. La utilidad acumulada varía de 100 a 130 porque en este periodo se generó utilidad neta y porque repartiste unos dividendos. ¿Ok? Es otra manera de decirlo. Bueno, y ahora sigo un poquito desarrollando acá. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es un argumento matemático típico que por conveniencia, que vamos a ver por qué, yo le sumo y le resto la misma variable y eso no cambia la igualdad. Esto sigue siendo igual. Porque es como si yo dijera, bueno, le sumo 100 y le resto 100. Bueno, sigue siendo igual. Pero ¿por qué me conviene hacer eso? Ya vamos a ver por qué. Porque si yo sumo y resto eso y reordeno un poquito todo, entonces me da, fíjate, la depreciación está sumando, la paso para adelante, la utilidad neta también me la traigo para adelante, ¿ves? Voy reordenando. Los activos circulantes los pongo un poquito más atrás y así. Si se fijan, reordené. Y dejé aquí adelante la utilidad neta sumada a la depreciación que agregué. Y esta depreciación negativa la dejo aquí al ladito de los activos de largo plazo netos. Está. Ya vamos a ver por qué. Ok. Otro arreglo que se hace, otro argumento, o artilugio, o artificio, no sé, como lo queramos llamar, es que le sumo y le resto los intereses también. Es decir, ya lo hice con la depreciación, con el gasto en depreciación del año. Recuerden que el gasto de depreciación es un gasto que se ve en el estado de resultados. Ahora lo voy a hacer también con el gasto de interés. El gasto de interés también lo veo en el estado de resultados. Sumo y resto los intereses, sumo y resto. Y eso no pierde la igualdad, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, igual. Estos intereses me los llevo hacia adelante y estos intereses negativos quedan con la deuda, para que entonces quede esto así. ¿Sí? Perdona que se ha poniendo más chiquito, pero bueno. Espero que se vea. Entonces, aquí adelante me traen los intereses y aquí atrás de los otros negativos para dejarlos junto a la deuda, que esos intereses están asociados a esta deuda. Muy bien. Y reordenando un poco las cosas, esto lo hago ¿para qué? Para llegar de manera indirecta a lo siguiente. El flujo operativo se explica por este paréntesis, el flujo de inversiones se explica por este paréntesis y el flujo de financiamiento se explica por este paréntesis. Es decir, para llegar de manera indirecta, reordenando las variaciones de las cuentas a las tres grandes categorías en las que se agrupa el flujo efectivo. El flujo efectivo se explica por un flujo operativo, más un flujo de inversiones, más un flujo de financiamiento. Y eso tiene que explicar por qué varía el efectivo. ¿Okay? ¿Por qué varía el efectivo? Eso es. Voy a poner esto un poquito más grande, ya digamos, deducida esta ecuación, ¿verdad? Que es explicar el flujo efectivo a partir de las tres categorías. Voy a poner un poquito más ordenadita y mayor tamaño. Esto es lo que quiero decir. El flujo de caja se explica por la suma de las tres categorías. Con flujo efectivo es lo mismo. Entonces tengo esto así. Flujo de caja total es la suma de el flujo de caja de la actividad operativa, ¿sí? Que si se fijan, esto es exactamente lo que está en el paréntesis en la lámina anterior, más el flujo de caja de la actividad de inversión, más el flujo de financiamiento, el flujo de caja de la actividad de financiamiento. La suma de los tres flujos de caja me tiene que dar igual al total. O sea, el flujo de caja total
es igual a la suma de los tres flujos de caja: operativo, financiamiento e inversión, y eso tiene que coincidir con la variación que tenga el efectivo en ese periodo. Es decir, para poder explicar por qué está variando el efectivo. Si se fijan, lo que dije hace rato, el flujo efectivo, como lo estoy deduciendo a partir de lo que le pasó a las demás cuentas del balance, obviamente tengo que tomar en cuenta todas las cuentas del balance, ¿no? Entonces, fíjense aquí, los activos circulantes distintos al efectivo están ahí. Distinto al efectivo, ¿por qué? Pues se supone que yo despejé el efectivo, lo vimos en la lámina pasada. Entonces, todo esto que queda acá son los que son distintos al efectivo. Es decir, la mercancía, las materias primas, los anticipos entregados. Estos son ejemplos, ¿no? Las cuentas por cobrar y todo. Entonces, fíjense que aquí tienes el activo circulante y aquí tienes el pasivo circulante. Lo que dijimos hace rato, en el flujo de caja operativo se está tocando el activo de corto plazo y el pasivo de corto plazo. Luego las inversiones se refiere, lo dijimos, a los activos de largo plazo. Otra área del balance. Y el financiamiento se refiere a la deuda o los pasivos de largo plazo y al patrimonio. Entonces fíjense que, como lo dijimos hace unos minutos, el flujo efectivo toca todas las áreas del balance. Ya lo vamos a ver igual con un ejemplo. Ahora, si yo quisiera derivar el flujo de caja financiero, que como les dije al inicio, es como llegar a un flujo de caja más para inversionistas, pero es interesante para el análisis complementario, digamos, esta visión, que sale igual de la misma derivación lógica que hicimos anteriormente, pero moviendo las cosas un poquito pues de sitio, vamos a llegar como a otros análisis que son complementarios. Por ejemplo, a ver, un segundo. Ajá. Por ejemplo, antes de entrar a este tema, vamos a ver qué quiero decir yo con esto. Mientras el flujo efectivo contable, lo dijimos hace unos minutos, mientras el flujo de efectivo en su visión contable, ¿no? Es como si yo me parara en los pies, como si yo me parara en los pies de la empresa, en la cuenta bancaria o me parara en la cuenta de efectivo de la empresa y veo cómo entra y sale dinero y lo explico según las tres categorías que dijimos: operativas, inversión y financiamiento. Mientras es así, el financiero es más bien que me paro en los pies de los que están financiando el proyecto, o al negocio o a la empresa. Entiéndase, los pasivos de largo plazo, por ejemplo, la banca o algunos acreedores que te financian a largo plazo, y los socios. Les repito, mientras el flujo efectivo contable es que yo me paro en la cuenta bancaria o la cuenta de efectivo de la empresa y explico por qué entra y sale dinero, en el flujo efectivo financiero o en su visión financiera, me paro en los pies de los que financian el negocio. Es decir, acreedores y bancos por los pasivos de largo plazo, más los socios que se retratan en el patrimonio. Entonces, estoy, digamos, cambiando un poquito la perspectiva, pero voy a llegar a ver una visión interesante complementaria. Vamos a derivar entonces este segundo flujo de efectivo. Igual, parto del balance y si se fijan, aquí tengo los activos de corto plazo, los activos de largo plazo, los pasivos de corto plazo, los pasivos de largo y el patrimonio, que es la suma de estas dos cuentas, ¿no? Ahí tengo todo el balance. Y obviamente, la variación del lado izquierdo tiene que ser igual a la variación del lado derecho, porque tiene que estar equilibrado el balance. Ahora agarro y fíjense que paso para este lado, para el lado izquierdo, el pasivo de corto plazo.
Entonces pasa restando, ¿sí? Primer movimiento acá. Después, si se fijan, la utilidad acumulada la explico por la suma de estas dos cuentas. Por la suma de lo que se genera en utilidad neta y le resto lo que se pagó en dividendo. Tal cual, esa derivación la hicimos hace unos minutos. Entender esa igualdad. Bueno, hago ese cambio y ahora le sumo, fíjense, le sumo y le resto. Bueno, no, perdón. Primero lo que hago es que no olvidemos que los activos de largo plazo netos son los brutos, o sea, el saldo bruto de esos activos menos lo que esté acumulado en depreciación. ¿Sí? Pero como estoy hablando de la variación, entonces estoy hablando del gasto en depreciación de ese año, que es lo que hace que varía la depreciación. ¿Sí? Ok. Dicho de otra manera, vamos a tratar de entender este cambio, esa sustitución que hice allí. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Que los activos, vamos a poner un ejemplito, los activos de largo plazo, por ejemplo, al inicio del periodo, vamos a suponer que este es al inicio, este es al final, vamos a suponer que yo hago un zoom en esa parte del balance nada más. Los activos de largo plazo son, digamos, el saldo bruto de ese activo menos la depreciación acumulada. Es decir, y esto te da el activo neto. El activo de largo plazo neto es el bruto menos la depreciación que ellos tienen ya acumulada. Entonces, supongamos que al inicio del año tienes una máquina de 100 que no se ha depreciado nada, por ejemplo, y el neto es 100. Y cuando termine el año, sí se depreció, sigue siendo la misma máquina, ¿verdad? Pero ahora imaginemos que se depreció 10 bolívares. Esto está en 90. Entonces, para explicar esto, la variación, si se fijan, la variación del activo de largo plazo, neto, es este menos este. Es decir, esa es la variación del neto. O sea, pasó de 90, de 100 a 90, es decir, cayó 10. ¿Verdad? Es decir, cayó 10. Pero si uno se queda con esa información nada más, tú pudieras pensar erróneamente, bueno, si cayó 10 porque entonces entró efectivo, porque él vendió un activo. Y no es así. El activo sigue siendo el mismo, no lo has vendido. Cayó porque se depreció. Pero depreciación, recuerden que lo hemos dicho, no implica salida de efectivo. Tú no le pagas a nadie la depreciación. Aunque es un gasto contable que se registra, se causa y se registra, no es salida de efectivo. Entonces, tienes que hacer una corrección para ver verdaderamente lo que pasó. Ahora, fíjate. La variación entonces del activo a largo plazo neto es igual a ¿qué? A la variación del bruto, ¿no? Menos la depreciación. Es decir, varió 0 menos lo que se depreció en el año, que fue 10, te da menos 10. Es decir, esto mismo. ¿De acuerdo? Por eso lo estoy sustituyendo. Ok. Sigamos. Bueno, después de esa sustitución, fíjense aquí el movimiento que hago. Me traigo la utilidad neta para el otro lado de la igualdad. Entonces, llega aquí negativa, ¿verdad? Sigo dejando los activos de corto plazo, sigo dejando el pasivo de corto plazo, sigo dejando el activo de largo plazo neto, y de este lado queda estas tres cuentas. Pasivos de largo plazo, capital pagado y los dividendos. Ese fue el movimiento que hice. Después, ¿qué otro movimiento hago? Sumo y resto los intereses. Aplico el mismo argumento o la misma, digamos, técnica matemática de la lámina pasada. Sumo y resto los intereses. Esta igualdad se mantiene, ¿verdad? Porque sumo y resto es la misma variable. Pero ¿qué me interesa?
Ahora paso tus intereses para allá, para el otro lado de la igualdad. Y queda así. Ah, bueno. Primero, no. Antes de dar ese cambio, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, multiplico ambos lados de la igualdad por -1 y se sigue manteniendo la igualdad, ¿verdad? Y eso me conviene, es para cambiarle el signo a todo. Ahora me quiero tirar esta positiva. Todos me cambiaron el signo, fíjense. Esto pasó negativo, esto pasó positivo, así. Y ahora, si me traigo estos intereses, mejor dicho, estos intereses me los traigo para acá. Y reacomodo y tengo entonces este lado. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo los intereses que me traje del lado derecho y aquí están los otros intereses. ¿Eso por qué me conviene hacerlo? Ya vamos a ver. Esto es la copia exactamente de la última línea de la lámina pasada para seguir entonces aquí desarrollándolo. Ahora, reacomodo un poco las cositas. Esto lo paso para adelante, ¿verdad? Simplemente ese fue el único acomodo que hice. A ver, encierro esto en un paréntesis. Y para que entonces podamos encerrar, esto cambia de signo. Yo estoy haciendo esta derivación lógica, pero para, digamos, calmar un poco la ansiedad y las expectativas. Esto lo hago yo esta vez para que ustedes entiendan que la fórmula que vamos a usar, de dónde sale y que tiene su lógica matemática. Más lógica matemática y lógica contable. De dónde sale, mira, quiero que la sepan, aunque sea una vez, porque podamos usar la fórmula directamente. Muy bien. Y esto lo hago para poder llamar a todo este paréntesis variación de capital de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Hay un concepto que ya en algún momento hemos introducido, que es el capital de trabajo. El capital de trabajo son todos tus activos de corto plazo. Activos de corto plazo. Eso es lo que se llama el capital de trabajo que tiene esta empresa. No se confunda capital de trabajo con capital pagado. Una cosa es el capital pagado como la cuenta esa del patrimonio, que es la que recoge los aportes de los socios. Una cosa es capital pagado y otra cosa es capital de trabajo. Capital de trabajo es esa inversión que yo tengo hecha en el negocio, ¿verdad? En la empresa de corto plazo y que está todo el día circulando. Es decir, tu activo de corto plazo. ¿Qué va en el capital de trabajo? Ahí tienes el efectivo que está todo el día circulando. Tienes las cuentas por cobrar. Tú cobras a los clientes, le vuelves a vender a crédito. Y tienes, por ejemplo, los inventarios, es decir, todos tus activos de corto plazo. Tienes los gastos prepagados, todos los activos de corto plazo. Eso es lo que se conoce como capital de trabajo. Ahora, estos activos de corto plazo pueden estar financiados por pasivos de corto plazo. Porque, por ejemplo, a lo mejor el inventario me lo vendió a crédito un proveedor. Entonces tengo un pasivo de corto plazo que está asociado a ese inventario. O a lo mejor tengo una línea de crédito con la banca que me permite tener efectivo aquí para pagar las operaciones. Entonces, como concepto, el capital de trabajo son tus activos de corto plazo. Y el capital de trabajo neto es cuando agarras y dices, bueno, a mi capital de trabajo, réstele los pasivos de corto plazo. Es como si yo dijera, tengo 100 en la cuenta bancaria, tengo 50 por cobrar a los clientes y tengo 200 en el inventario, esto suma 350 bolívares o dólares, lo que sea. Ah, lo que quiere decir es que alguien tiene que invertir esto o lo invirtió para que eso esté allí, ¿verdad? 350 bolívares entre el efectivo, entre la cuenta por cobrar y los inventarios. ¿Sí? Ah, pero si de repente alguien, por ejemplo,
el proveedor me financió 150 bolívares de la mercancía, estas son cuentas por pagar, lo que quiere decir es que esta inversión de 350, no toda la estás poniendo tú, porque hay un tercero que la está poniendo, una parte. Entonces, cuando yo resto eso, tengo entonces que los 350 que yo necesito, me está alguien financiando un tercero 150. Es decir, que quedan 200 de capital de trabajo neto que alguien tiene que financiar. Es como si dijera, mira, necesito 350 bolívares, pero me prestaron 150. Ah, bueno, alguien tiene que poner 200. Faltan por poner 200. Eso es para que entendamos el concepto de capital de trabajo neto. Entonces, seguimos aquí ordenando. Yo puedo llamar a todo este lado izquierdo el flujo de caja de los activos, o flujo de caja financiero, o flujo de caja libre. Y eso es necesariamente igual a ¿qué? A el flujo de caja que recibe el banco o los acreedores de largo plazo, y eso se llama flujo de caja del pasivo financiero se puede llamar, y el flujo de caja del patrimonio. Es decir, los que reciben o ponen los socios. Recuerden que hace unos minutos les dije que esta visión complementaria del flujo efectivo, que es el flujo efectivo financiero, está parado en los pies de los que ponen el dinero. Es decir, está parado en los pies de los pasivos de largo plazo y en los pies de los socios, que son los que se retratan en el patrimonio. Mientras el flujo de efectivo contable está parado en la cuenta de efectivo de la empresa y ve cómo entra y sale dinero y lo explica, el flujo de caja financiero o flujo de caja libre, otra forma de llamarlo, flujo de caja libre, flujo de caja de los activos, ¿ya? Flujo de caja financiero, esta visión es parándome los pies de los que ponen el dinero, es decir, de los que financian el negocio, entiéndase, pasivos de largo plazo y socios. Por lo tanto, el flujo de caja de los activos o financiero o flujo de caja libre, es lo mismo, flujo de caja libre tiene que ser igual al flujo de caja de los pasivos más el flujo de caja del patrimonio. Bueno, y de la misma forma como hicimos con el flujo de efectivo contable, vamos a poner la ecuación final, digamos, mejor presentada. Y tenemos esto. Entonces, el flujo de caja libre o flujo de caja financiero de los activos tiene que ser igual al flujo de caja del pasivo o de los acreedores financieros y el flujo de caja de los socios del patrimonio. Esta es otra ecuación, otra igualdad que se tiene que cumplir. Aquella primera fue, recuerden, el flujo de efectivo es igual a el flujo de efectivo operativo más el flujo de efectivo de las inversiones, ¿verdad? Más el flujo de efectivo de financiamiento. ¿Sí? Ese fue el anterior. Mientras ese era así, este es el flujo de caja libre, es igual a el flujo de caja del pasivo más el flujo de caja del patrimonio. Y son dos visiones, como les decía, complementarias. En un ejemplo que vamos a hacer, se puede entender mejor. Entonces, estas son, digamos, las dos ecuaciones que hay que manejar. El flujo efectivo, visión contable, y el flujo efectivo, visión financiera. Aquí tenemos, digamos, lo mismo. Y fíjense que esto tiene que ver con justamente la igualdad del balance. El flujo de caja de los activos es igual al flujo de caja del pasivo más el flujo de caja del patrimonio. Es lógico, digamos, según la ecuación del balance. Dicho de otra manera, por poner un ejemplo, si los activos me generan 100 bolívares, es porque alguien de estos dos se lo está llevando. A lo mejor el banco 70 y los socios se llevan 30. O por ejemplo, si es negativo, lo que quiere decir es que alguien tiene que cubrir ese déficit. A lo mejor, no sé, ¿cómo se cubre ese déficit si los socios se quieren seguir llevando 30? Bueno, entonces, hay un banco que tiene que poner menos 130.
tiene que poner menos 130, o sea, el banco tiene que poner, sale negativo porque tiene que, a veces estoy para los pies del banco, sale negativo porque lo está poniendo, entonces tiene que poner 130 para poderle dar 30 a los socios y cubrir este hueco de 100 en, el, en la empresa o en los activos. Es otra forma de verlo. Sigamos. Esta es otra manera de ver el flujo efectivo. Fíjense que la primera línea, es la utilidad neta, tanto en el contable como en el financiero. ¿Y la utilidad neta qué es? Es la última línea del estado de resultados. Y yo puedo ver un estado de resultados por absorción, eso lo vamos a conocer más adelante, o por contribución, perdón, el estado de resultados por absorción es el que conocemos hasta ahora como formato de estado de resultados. Me tengo las ventas, me cuesta mercancía vendida, la utilidad bruta, me gasto operativo y tal. Más adelante vamos a ver el enfoque por contribución, que es un enfoque complementario del mismo estado de resultados. Pero lo que yo quiero aquí destacar es que la última línea del estado de resultados, que es la utilidad neta, es la que se convierte en, al sumar la depreciación, al sumar los intereses, restar la inversión en capital de trabajo y restar la inversión en los activos de largo plazo, se convierte en flujo de caja libre. ¿Ok? Aquí tenemos unas ecuaciones para recordar lo que es capital de trabajo, ya lo acabo de explicar hace unos minutos, y lo que son las inversiones en activos de largo plazo, que en un acrónimo en inglés es CAPEX. Bueno, aquí tienen, digamos, cómo se deducen. ¿Ok? Que son las inversiones en activos de largo plazo. Por supuesto, si la salida de caja o de efectivo es mayor que el flujo de entrada, tienes algo así, gráficamente. Sale más plata de la que entra. ¿Y eso qué significa? Que se está generando en ese periodo un déficit. Es decir, alguien tiene que cubrir ese hueco, porque si no, no se da. Si, ¿cómo hago yo para sacar más dinero de que ingresó? Ah, bueno, alguien lo tiene que cubrir. O lo están cubriendo tus ahorros pasados, o hay un tercero que está poniéndolo. Entonces, ¿cómo se cubre ese déficit? ¿Cómo hago yo para cubrir ese déficit, o sea, de que salga más dinero del que entra? Bueno, las empresas normalmente se endeudan, o sea, nueva deuda, para financiar ese déficit, o los socios aportan dinero. Recuerden que hace unos minutos, cuando comencé, digamos, a hablarles del flujo efectivo como formato, como estado financiero, pero como estado contable, entre las, digamos, consideraciones, decíamos, bueno, mira, ¿qué me permite? Bueno, entender las razones, por qué se genera flujo efectivo, operativo y se sostiene el negocio, entender la diferencia entre la utilidad neta y el flujo efectivo. Y había una que era la necesidad de financiamiento externo que tiene la empresa. Este es el ejemplo. Si sale más dinero del que entra, entonces se produce un déficit. Y lo que te está diciendo esto es, ese déficit alguien lo tiene que cubrir. Y ahí es donde viene el financiamiento externo. Porque la empresa nueva, pide nueva deuda, la empresa se endeuda nuevamente, o los socios tienen que aportar dinero. Es decir, financiamiento externo, es decir, dinero fresco que entra a la empresa nuevamente. ¿Ok? Bueno, la idea es, por supuesto, que ese déficit no crezca. No sería la idea, eso es lo peligroso, ¿no? El riesgo. Ahora, ¿qué ocurre cuando más bien los flujos de entrada son mayores que los de salida? Bueno, que gráficamente tienes más entrada que salida y, digamos, ahora se produce un superávit. Es decir, aquí hay dinero que excede, o sea, excedentario, que sobra, que queda, ¿no? Porque entró más dinero que salió. Entonces, ese superávit, las empresas, al igual que cuando hay el déficit, se preguntan, ¿cómo lo cubro? Las empresas, cuando ahora tienen el superávit, se preguntan, ¿qué hago con este dinero que excede, que sobra? Porque si lo dejo en la cuenta bancaria,
se lo come, por ejemplo, la inflación. Pudiera a lo mejor tener alternativas que hacer mejores que con ese dinero. Entonces, si ese superávit, cada vez que la empresa está en este dilema, se pregunta, bueno, tuvimos un superávit, ¿qué hacemos? Bueno, o se destina a la inversión, bueno, vamos a comprar una nueva máquina, por ejemplo, o vamos a comprar más mercancía para vender. Se destina a la inversión, o se destina al pago de deudas, mira, déjame pagarle al banco esto, que le debo, o a los acreedores, o se reparten dividendos. Es decir, si los socios de la empresa ven que la empresa le sobra un dinero y no tiene mejor alternativa, es decir, ni reinvertirlo en un proyecto, ni ampliar la capacidad de este proyecto, o no sé, invertir en otro activo, así son activos financieros, o en mercancía, etcétera. Si no tenemos mejor alternativa, o pagar deuda, pues nos conviene. Si no tiene mejor alternativa, lo más probable es que los socios digan, entonces, no lo dejes ahí en la cuenta bancaria, repártelo en dividendos. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con este superávit? ¿O lo destino a la inversión, o pago deudas, o pago dividendos? Y la idea del proyecto, del negocio, de la empresa, es que ese superávit cada vez sea mayor. Que el superávit que me va generando las inversiones que yo tengo ahí, le hace mis activos que tengo allí, generen suficiente flujo de caja para pagar su operación y cada vez sea mayor. ¿Para qué? Para tener más capacidad de inversión, más capacidad de pagar deudas, ¿verdad? O más capacidad para repartirle los beneficios a los inversionistas o a los socios. Muy bien. Yo veo esto mejor, estas ecuaciones mejor se ilustran con un ejemplo. Que este ejemplo, lo que quiere es, explicar, recuerden, a partir del movimiento de las demás cuentas, explicar qué le pasa al efectivo. Un flujo efectivo es explicar por qué esto pasó en un periodo de 200 a 750. Es decir, el efectivo aquí subió. ¿Y subió cuánto? 550, ¿verdad? 550. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar, de nuevo, como le dije hace unos minutos, si lo hago de forma directa, es meterme en la cuenta del efectivo, revisar los movimientos para explicarme, clasificando en tres categorías, explicarme por sus operaciones, por sus inversiones, por su financiamiento, por qué el efectivo varió 550. Esa es de forma directa. Y si lo hago de forma indirecta es explicar por qué varió 550 a partir del movimiento del resto de las cuentas. ¿Ok? Eso es hacerlo de forma indirecta. En este ejemplo, vamos a hacerlo de forma indirecta para que veamos cómo se calcula esto. Muy bien. Muy bien, para hacer este ejemplo, este ejercicio, vamos a apoyarnos en el Excel para hacerlo más fácil. ¿Qué tenemos como dato? Recuerden que lo dijimos hace un rato. Yo necesito como información para poder deducir lo que le pasó al efectivo a partir de lo que le pasó a las demás cuentas, necesito ver cómo varían las otras cuentas. Por lo tanto, necesito dos fotografías, es decir, un balance general de inicio y un balance general de cierre del mismo periodo para poder entender la variación de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. Y además necesito como información el estado de resultados que está entre esos dos balances, el estado de resultados de ese periodo. Entonces, repito, recuerden que hace unos minutos dijimos que necesito para llegar de forma indirecta al al flujo efectivo, necesito un balance inicial, necesito un balance final, necesito
el estado de resultados que está entre ellos dos, es decir, el del periodo, y de forma lógica, como vamos a ver, esa derivación que hicimos algebraica de las dos visiones del flujo efectivo, tanto la contable como la financiera. Entonces, con esa derivación, que si ustedes recuerdan, necesita saber las variaciones de las cuentas del balance, más la información que tenemos del estado de resultados, se deriva el flujo de efectivo. Eso es lo que vamos a hacer, que son las ecuaciones que ya dijimos que derivamos. Yo necesito balance inicial, balance final y el estado de resultados. Y ahora comienza el proceso. Entonces, si se fijan, aquí tengo como información el balance general, ¿verdad? Para inicio y fin, en este ejemplo del año 2020, ¿verdad? Inicio y fin del año. Y tengo además como información el estado de resultados de ese año, que está entre esas dos fotografías del balance. ¿Ok? Lo que justamente acabamos de decir. Entonces, con esa información, vamos al Excel. Yo me la llevo al Excel. Vamos al Excel. Ahí la tenemos, vamos a ver, en breve. Ahí está. Vamos a trabajar en el Excel para llegar al flujo efectivo, tanto contable como visión financiera. Entonces, como ya dijimos, aquí tengo el balance inicial, ¿sí? O sea, fíjense que tengo aquí la información de balance inicial que tenía yo en la lámina pasada, la información de balance final, y tengo también la información del estado de resultados del año. Entonces, repito, tengo información del balance inicial, del balance final del mismo año, de ese año, ¿verdad? Y tengo el estado de resultados del periodo. Ahora, con esa información voy a hacer exactamente las ecuaciones que ya vimos. Yo por facilidad, para no estar, digamos, entre las dos hojas, moviéndome, me trae la información para acá y me trae las ecuaciones que ustedes pueden revisar en las láminas de la teoría. Entonces, quiero hacer primero el flujo efectivo visión contable, que es como si estuviera parado en los pies de la empresa, en los pies de la cuenta bancaria de la empresa, y quiero hallar entonces el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversiones y el flujo de caja de financiamiento. ¿Ok? Entonces, arranco. Lo primero que se hace es colocar la utilidad neta del periodo. La utilidad neta es la última línea del estado de resultados. Yo tengo que saber dónde buscarla. Entonces, voy a copiarla del estado de resultados, que la tengo aquí abajo. Si se fijan, la utilidad neta del periodo fue 1.325. ¿Sí? Ok, me la traigo para acá. 1.325. Luego me dice, a la utilidad neta, súmenle la depreciación. ¿Y por qué se le suma la depreciación? Porque yo quiero llegar, lo dijimos también al inicio, a mí el flujo efectivo me permite entender la diferencia, recuerden, entre la utilidad neta y el flujo de efectivo operativo. Fíjense toda la diferencia que hay en el camino. Porque una cosa es la utilidad neta, que recuerden que es la diferencia entre tus ingresos, tus
costo y tus gastos contablemente hablando, y otra cosa es el flujo de efectivo. Entonces, a la utilidad neta yo tengo que empezar a corregir con una serie de cosas, de sumas y restas, para poderla convertir en flujo de efectivo operativo. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, repito, a la utilidad neta que hago ahora, le sumo la depreciación, porque recuerden que la depreciación es un gasto contable que ya está metido dentro de la utilidad neta, pero no es salida de efectivo ni es un gasto operativo. Y yo quiero corregir la utilidad neta y llevarla a un flujo de efectivo operativo. Y la depreciación no es un tema operativo, no es un gasto operativo, recuérdenlo. No está dentro del EBITDA, no es un gasto operativo. Ni es salida de efectivo tampoco. Entonces, ¿cómo se corrige? Revirtiéndola, es decir, la sumo, porque recuerden que, lo pueden ver aquí, recuerden que en el estado de resultados, que tenemos aquí abajo, en el estado de resultados, tengo un gasto llamado depreciación. ¿Ves? Que no es salida de efectivo, ni es un gasto operativo. Entonces, ahí se está restando, porque es un gasto. Es decir, que dentro de estos 1.325 está incluido ese gasto. Entonces, ahora la sumo para revertirla, que no es lo mismo que no ponerla, porque si no la pongo, los impuestos van a ser mayores. Acuérdense que el impuesto sobre la renta es un gasto que es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos. Entonces, si no pongo la depreciación, esta utilidad sería mayor y el impuesto sería mayor. Pero no es así. El gasto sí existe. El gasto de depreciación se reconoce y está dentro del estado de resultados y te permite bajar impuestos. ¿Ok? Entonces sí tienes que dejarlo ahí. Lo que pasa es que ahora se revierte para poder convertir la utilidad neta en flujo de efectivo operativo. Entonces, primero, la revertimos. Entonces, vamos a sumarle la depreciación. La depreciación del periodo son 1.050. Pero como aquí está en negativo y yo quiero sumárselo, entonces aquí arriba tengo que ponerle un signo negativo. Igual a para que sume, ¿verdad? De la depreciación, al sumarla, fíjense que al sumarla, la utilidad neta más la depreciación, el flujo efectivo va por 2.375, que es la suma. Después me dicen, súmenle los intereses. Y la razón es similar. Los intereses se le suman porque es un gasto que no es operativo. Es un gasto financiero. Aunque si es salida de efectivo, es un gasto financiero. Y yo quiero separar aquí operaciones de financiamiento, recuerden. Entonces le sumo los intereses. Es decir, los intereses también están en el estado de resultados. Es un gasto también del periodo. Aquí está. Y se lo sumo. Ahora fíjense que la utilidad, que comenzó siendo 1.325, se le agrega otro gasto, o sea, se le revierte otro gasto y el flujo efectivo operativo va por 2.725. Dicho de otra manera, las operaciones hasta ahí, así como va, me están generando 2.725 dólares o bolívares, como sea, que estén usando como moneda. Ahora vienen las correcciones de las cuentas del balance. Recuerden que lo hemos hecho 2 veces o 3 veces. En el flujo de caja operativo se toma en cuenta el activo de corto plazo y el pasivo de corto plazo. Yo quiero ver, recuerden que lo hicimos ahorita cuando derivamos la ecuación, pueden ir comparando, perdón. Quiero ver el efecto que tiene sobre el efectivo, sobre el flujo operativo. Quiero ver el efecto que tiene las variaciones de las cuentas del balance, el capital de trabajo, recuerden. Entonces, primero, lo dijimos, si otro activo sube, el efectivo cae. Y eso lo pueden ustedes verificar en las ecuaciones que derivamos. Si sube otro activo, el efectivo cae. Si cae otro activo, el efectivo sube. Si sube otro pasivo de corto plazo, el efectivo sube. Si cae otro
un pasivo de corto plazo, el efectivo cae. Entonces aquí vienen las variaciones. Fíjense que aquí están los triangulitos. Quiero ver las variaciones de esas cuentas del balance. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es colocar aquí en el medio la variación de cada cuenta. Final menos inicial. Un poquito más. Bueno, entonces voy a necesitar todas las variaciones. Vamos a ponerlas de una vez. Entonces aquí me dice, réstele la variación de cada activo de corto plazo distinto al efectivo. Entonces, réstele la variación. Inversiones temporales no hay, son todos los activos de corto plazo. Entonces esto es, le restamos la variación, cuentas por cobrar. Varió, fíjense que las cuentas por cobrar están subiendo. Pasaron de 2.625, pasaron de 2.625 a 3.200. Es decir, están subiendo. ¿Qué significa eso? Que valieron positivamente. Y si ellas subieron, ¿qué le pasó al efectivo? Tuvo que haber caído. Porque significa que usted tenga más cuentas por cobrar que no está cobrando. Entonces eso demanda efectivo. Después el inventario. El inventario, fíjense que también subió 420. Si sube, quiere decir que estás comprando más mercancía y no estás vendiendo. Entonces eso consume efectivo. Por eso que el efecto aquí es negativo. Ahora voy con el pasivo de corto plazo. Si las cuentas por pagar aumentan, entonces quiere decir que te están prestando plata. O sea, que el proveedor de mercancía te está financiando a ti. Entonces sube el efectivo. Los giros por pagar son deudas con el banco. Si aumentaron, lo que quiere decir es que el banco te está prestando más dinero. ¿Verdad? Te está prestando dinero, entonces por lo tanto hay más efectivo. Y los pasivos acumulados por pagar, por ejemplo, esto puede ser a lo mejor deudas con otros proveedores de servicios o con los mismos empleados. Fíjense que están aumentando de 1.050 a 1.400, es decir, te están financiando más, te están prestando más plata. Entonces, por eso el efectivo sube. Cuando sumamos todas esas categorías, fíjense que ya consideré todos los activos de corto plazo y todos los pasivos de corto plazo. Cuando sumamos todo eso, algebraicamente, me dice que la utilidad neta de 1.325 terminó siendo un flujo de caja neto operativo de 2.475. ¿Ok? Ahora vamos con las actividades de inversión. Lo que quiere decir esto es, lo que esto quiere decir es, ¿qué le pasa a los activos de largo plazo? ¿La empresa invierte o no invierte? Fíjense que los activos de largo plazo tienen 700 más en maquinaria y tienes 100 más en terreno. Es decir, que estás comprando activos de corto plazo. Si estás comprando eso, debería sacarte, ¿no? Quitarte activos de corto plazo. Entonces, esto debería ser, esa variación debería ser negativa. Menos esto. Ah, bueno, pero mosca acá, porque estamos trabajando con los netos. Los netos son estos de acá. El neto, recuérdense que el neto incluye la depreciación, que es una cuenta negativa, es una contracuenta del activo y le quita valor. Entonces, si voy a trabajar con el neto, tengo que corregir con la depreciación. Vamos a trabajar con el neto para mostrarlo. Fíjense que el neto, ¿qué le pasó al neto? El neto subió.
Pero el neto cayó, está negativo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sé con esto aquí. Vamos a ver, aquí está. Ahí está. Cayó. Pasó de 10.200, pasó de 10.200 a 9.950. Cayó. Entonces, si cayó, uno pudiera pensar que más bien está generándose efectivo, porque está como vendiéndolo, ¿no? O sea, aquí lo primero es menos esta variación. Entonces, pareciera que está ahí como se ve, pareciera que está, ¿ves? Liberando efectivo. Pareciera que está liberando efectivo. Esto aquí es menos esto. Segundo, para que esto se entienda mejor, para que esté como en la ecuación que hicimos, así. Ahora, como estamos trabajando con el neto, hay que corregir con la depreciación. Y la depreciación del año fue de nuevo 1.050. Entonces, si yo corrijo, dense cuenta que el neto que pasó, que era 250 variación, terminó siendo un negativo de 800. Es decir, que estás comprando activos. Y si comparamos con la variación de los activos brutos, de los activos net, de los activos a largo plazo brutos, este subió 700 y este subió 100. Eso suma 800. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene más activos en $800 o lo que sea. Si tienes más activos, por lo tanto, en cuanto al efectivo, el efectivo tuvo que salir. Pues si tienes más activos es porque compraste. Entonces el efectivo se restó. Por eso este negativo tiene todo el sentido. Y si se fijan, ya también tocamos los activos de largo plazo. Ahora vamos con la actividad de financiamiento. Voy a borrar aquí un poquito. Financiamiento, como les dije, el flujo efectivo de financiamiento tiene que ver con los que ponen el dinero. Es decir, pasivos de largo plazo y socios. Entonces lo primero que me dice es, bueno, vamos a ver las variaciones. La deuda de largo plazo subió. ¿Qué quiere decir eso? Que te prestaron más. ¿Qué quiere decir eso? Que entró dinero. Por eso es que aquí este efecto es positivo. Si ella varía positivamente, el efecto en el efectivo es positivo. Entonces, esto es igual a la variación de esa deuda. Fíjense que estoy trabajando con las variaciones. No se pierdan de vista que aquí está un triangulito. Ahora, réstele el gasto de interés. ¿Por qué se le resta? Porque usted está pagando intereses a esa deuda. Y cuando usted le paga intereses, el dinero sale. Entonces, por eso es que el efecto es negativo. Entonces, réstele. Es decir, aquí va igual a los intereses que estoy pagando, que es 350. Muy bien. Después, súmenle la variación de el capital pagado, que es esta variación. Como el capital pagado no varió, es decir, los socios no aportaron nada nuevo, la variación es 0. La cuenta de superávit de capital, esta en este ejemplo no se usa porque no existe. Superávit de capital, para que, digamos, sepamos todos qué es una cuenta de patrimonio que ahí registra cuando la empresa vende unas acciones a un valor de mercado que es mayor al valor, digamos, par que tiene esa acción. Entonces, esa diferencia, ese superávit o excedente de capital que se está recogiendo, va en esa cuenta. Pero en este ejemplo no lo hay. Y réstele los dividendos. ¿Qué significa réstele los dividendos? Bueno, que los dividendos
son pagos que reciben los socios, es decir, que la empresa le paga. Por lo tanto, resta, sale el efectivo. Y en este ejemplo me dicen, acá en el estado de resultados, me dicen que en el periodo se declararon 1.300 en dividendos. Es decir, de la utilidad neta se regaló una parte, se entregó en dividendos y la diferencia fue a las utilidades retenidas. Entonces, tomando en cuenta los dividendos, fíjense ¿qué significa esto? Que el flujo de caja del financiamiento es negativo, es decir, la empresa le pagó a los que le financian. Entonces ahora vamos al flujo de caja total. El flujo de caja total sería la suma, como ya vimos en la ecuación. El flujo de caja operativo más el de inversiones más el de financiamiento. 2,475 menos 800 menos esto. Si sumamos esos tres, algebraicamente, me da un flujo de caja neto, un flujo efectivo de 550. De 550. Si se fijan, y aquí es donde uno, digamos, va con miedo a verificar, si se fijan, es exactamente igual a lo que varió el efectivo. Es decir, repito, lo que estoy haciendo es explicar por qué varió el efectivo en 550 según las tres categorías. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Podemos concluir que, por ejemplo, en ese periodo, las operaciones generaron 2.475 en efectivo. Ah, pero ¿por qué el efectivo entonces no varió en 500, no varió en esa cantidad? Ah, bueno, porque de aquí agarraste y te compraste una máquina o unos activos. Fíjense, fueron unas máquinas y un terreno. Entonces, de estos 2.475 ya agarraste 800 y los reinvertiste. Y agarraste 1.125 y se lo entregaste a los que te financian. Y en total te quedó en la cuenta bancaria 550 bolívares más. Por lo tanto, tu cuenta pasó de 200 a 750, que es justamente lo que está aquí arriba. La cuenta pasó de 200 a 750, es decir, varió 550. Entonces, fíjense que lo que hice fue explicar ese 550. Ahora, en el otro formato, que es el financiero, lo tenemos aquí abajo, fíjense qué interesante como complemento a este análisis. Vamos a hacer de nuevo la ecuación. Esta la puedo hacer un poco más rápido porque ya la expliqué arriba. Aquí lo que hicieron fue, recuerden, cambiamos de sitio algunas ecuaciones, algunos componentes de la ecuación para poder pararnos ahora en los pies, mientras en el de arriba, que es el flujo de caja contable, estoy parado en los pies de la cuenta bancaria y veo cómo entra y sale dinero y lo agrupo en tres categorías: operativa, inversión y financiamiento. Aquí estoy parado en los pies de los que ponen los reales, es decir, de los que financian el negocio, léase pasivos o banca de acreedores, ¿no? Pasivos de largo plazo y los socios. Entonces, primera línea, de nuevo, la utilidad neta, que la tomo del estado de resultados. ¿Sí? Después súmele la depreciación. Como aquí está negativa, le invierto el signo. Después súmele los intereses. Como está negativo, le invierto el signo. Ahora, réstele la inversión que se hizo en capital de trabajo. Y recordemos el concepto de capital de trabajo. Importante, aquí sí tengo que tomar en cuenta al efectivo como cuenta. ¿Por qué? Porque si, cuando lo expliqué el capital de trabajo, lo dije, si la empresa quiere dejar un dinero en la cuenta bancaria, entonces alguien tiene que ponerlo. Mientras que arriba yo estoy parado en los pies de la cuenta bancaria explicando por qué cambia. Aquí estoy parado en los pies de los accionistas y de los acreedores. Entonces, si yo quiero dejar un dinero estacionado en la cuenta bancaria, alguien lo tiene que poner. Por eso que ahora sí, en este análisis, en esta visión, si toma en cuenta todas las cuentas del activo de corto plazo. O sea, incluye el efectivo. Entonces, mi capital de trabajo inicial, recuerden que el capital de trabajo es, digamos, como concepto, es el activo de corto plazo.
Pero el capital de trabajo neto, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Neto es activo de corto plazo menos pasivo de corto plazo. Como está hablando del inicial, estoy hablando del inicio del periodo. Es decir, de el primer balance que tengo, ¿no? Inicio del periodo. Entonces, activo de corto plazo menos pasivo de corto plazo. Es decir, que yo al inicio del periodo tenía un capital de trabajo neto de 1.325. ¿Por qué? Porque había una cantidad de activos de corto plazo que ya me estaba financiando un tercero. Y el neto, la diferencia, es 1.325. Después hago lo mismo, pero para el capital de trabajo final. Es decir, en la fotografía del balance final. Entonces, de nuevo, es activo de corto plazo. Fíjense que ahora estoy tomando los del balance final menos pasivo de corto plazo. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense que, si ustedes recuerdan, tanto subieron los activos de corto plazo, vamos a verlo aquí un momento, perdonen que vuelva aquí arriba, pero vamos a ver el análisis. Fíjense que los pasivos de corto plazo están subiendo. Vamos a ver en cuánto variaron. Subieron 1.545. Pero los pasivos de corto plazo, o sea, tú pudieras decir ahí, oye, mi capital de trabajo subió. Es decir, invertí más en el negocio, 1.545. Pero mi pasivo de corto plazo también subió 745. Es decir, que este aumento de 1.545 no lo puse todo yo. Hubo alguien, un tercero, que también me está financiando 745. Es decir, que la diferencia es lo que es lo que yo tengo que, digamos, reinvertir como capital de trabajo en ese periodo. Y eso es lo que va a aparecer justamente aquí. ¿Ves? La variación de esa capital de trabajo neto va a ser final menos inicial. ¿Qué quiere decir este numerito 800? Fíjense que es exactamente esta diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 800 que yo tengo que agarrar del flujo de caja que produce el negocio y reinvertirlo para poder, digamos, apuntalar el crecimiento que yo quiero tener en los activos de corto plazo. Bueno, porque no sé, quiero vender más, porque quiero financiar más a los clientes, estoy reinvirtiendo. Fíjense, agarré parte de mi capital, de mi flujo de caja y lo reinvertí en activos de corto plazo. Luego le resto el CAPEX. ¿Qué significa eso? Que ahí le tengo que restar ahora la inversión en los activos de largo plazo. Que esa ya la tenemos, porque la tenemos en el flujo de caja anterior. La inversión en activos de largo plazo es 800, ¿recuerdan? Entonces, también la tomo en cuenta. ¿Qué significa ese número? 1125. ¿Es el flujo de caja libre o de los activos? ¿Flujo de caja libre o financiero o de los activos? Flujo de caja libre. ¿Qué significa 1125? Que el negocio produjo, sus activos produjeron 1.125 dólares, que ahora alguno de los dos o una combinación de los dos que ponen el dinero, es decir, los acreedores, deuda de largo plazo, y los socios que se retratan en el patrimonio, se pueden distribuir. Fíjense que la visión es complementaria. Es decir, el negocio me produjo 1.125 y aquí arriba estoy viendo es que la cuenta bancaria subió 550. Son dos cosas distintas, pero relacionadas, por supuesto. Entonces vamos a ver quién se llevó aquí qué. Acá abajo lo primero que tengo que hacer es restar la variación
en la deuda de largo plazo. Que si se fijan, la tenemos aquí arriba. Valió 525. Y le sumo los intereses. ¿Por qué aquí sí se suman los intereses? Se suman porque ahora estoy parado, recuerden, en los pies de los que ponen los reales. Si yo estoy parado en los pies de los acreedores, cuando el negocio paga intereses, yo como acreedor lo recibo. Entonces, para mí es un flujo de caja de entrada. Por eso estoy parado en los pies de los que ponen los reales. Entonces, por eso es que ahí se suman los intereses. Entonces, si los sumo, los tengo que arriba los intereses, son 350. Fíjense qué interesante esto, porque aquí lo que quiere decir es que, bueno, vamos a hacer el cálculo y ya lo ponemos. Aquí están los acreedores, ahora voy con los accionistas. Este es lo que invirtieron los accionistas. Bueno, como no varió nada el capital de trabajo, el capital pagado, perdón, igual que el capital pagado lo tenemos aquí, son las acciones comunes. Este capital pagado, 0, bueno, no varió. Y los dividendos que ellos se llevaron fueron, si lo recordamos, fueron 1.300. Entonces, fíjense qué interesante esto. ¿Cómo se analiza esto? Ahí ya está hecho el flujo de caja libre. Esto lo que quiere decir es que este negocio generó, por sus operaciones, por sus activos, neto, un flujo de caja libre de 1.125. ¿Que cómo se produjo? Se generó este dinero por las operaciones, ¿verdad? De ese dinero se reinvirtió una parte en activos de corto plazo, es decir, se reinvirtió una parte en capital de trabajo y se reinvirtió otra parte en activos de largo plazo y sobraron 1.125. Y esos 1.125 excedentarios, como les explicaba hace rato en la teoría, se los llevan, se lo pueden repartir dos personajes, los acreedores pasivos de largo plazo o los accionistas patrimonio. Ahora, pero fíjense qué interesante. Los acreedores prestaron más dinero. Fíjate, es negativo para ellos porque ellos están poniendo aquí, no están prestando. Entonces sale de su bolsillo. Prestaron más dinero y recibieron este pago de interés. Pero como prestaron más de lo que recibieron, su neto en el periodo fue más bien negativo. Es decir, tuvieron que ellos que desembolsar más dinero. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Qué significa esto? ¿Cómo los socios se pueden llevar 1.300 en dividendos cuando el negocio solo generó 1.125? Ah, porque estos prestaron más dinero. ¿Sí se ve? Es decir, fíjense que aquí el análisis es complementario. El negocio generó 1.125. ¿Y cómo te llevas 1.300 como socio? Porque alguien tiene que poner los reales. Es decir, de estos 1.125, aparte de eso, esto lo generó el negocio, 175 te prestó un banco, por ejemplo, para que los socios se llevaran 1.300. Por supuesto, esto es un ejemplo hecho a propósito para poder analizar esto sí, pero es una situación que no es sana ni sostenible por mucho tiempo. O sea, que el negocio te genere menos de lo que se quieren llevar los socios. Y se lo lleven porque endeudan el mismo negocio, para ellos podérselo llevar los 1.300. O sea, eso no puede ser sostenido eternamente. Pero bueno, digamos que eso ya es el análisis de los resultados. Pero lo que quiero ver es que, o sea, lo que quiero ilustrar es un ejercicio donde llegamos a deducir el flujo de efectivo en su visión contable, actividades operativas de inversión y de financiamiento, y el flujo de efectivo o de caja en su visión financiera, flujo de caja libre que se distribuye entre los que ponen los reales.
Muy bien. Con esto concluimos el ejercicio y concluimos también con esto la sesión del día de hoy. Vimos con detalle el tercer estado financiero que vamos a conocer en el curso. Este fue el flujo de efectivo, que aunado al balance general, que ya lo conocemos, y al estado de resultados, pues, digamos, integra ese paquete de estados financieros o contables que, digamos, informan, resumen, presentan como información, ¿verdad? Para el análisis, la situación financiera del negocio de la empresa, del proyecto, de la entidad que ustedes estén evaluando. Entonces, aunado al balance general y el estado de resultados, integra ahora ese paquete de estado financiero, el flujo de efectivo. Bueno, que estén muy bien y seguimos en contacto. Saludos. Hasta luego.